Después encontramos otro término. Hemos visto propiciación, expiación. El otro asunto es la redención. La redención ahora es, vamos a seguir girando sobre el elemento único que es la salvación. ¿Qué es lo que vemos ahora? La redención. La redención es ver la salvación desde el punto de vista de un lugar de mercado, de negocio. Concretamente, el mercado de esclavos. Allí hay una serie de esclavos sometidos a unos dueños que lo poseen, son dueños de esas personas. Alguien viene y dice, quiero comprar a ese esclavo. Paga el precio por esa persona y se lo lleva. Pero no para hacerse propietario de él, no para pasar de un propietario antiguo a un propietario nuevo y tenerlo de esclavo en la misma relación que antes, de esclavitud, sino para decir, te doy libertad, te hago libre. Tenía el derecho, el propietario de un esclavo tenía el derecho de declarar la libertad de esa persona, por cuanto era suyo y podía hacer lo que quisiera con él. Así que la redención es comprar un esclavo y decirle, dejas de ser esclavo, eres libre, usa tu familia, goza de tu familia y de tus cosas. Normalmente, los que hacían eso iban voluntariamente a servir a la persona, al Redentor. Porque el que era esclavo era bien por una guerra o bien por una necesidad de no poder pagar nada ni poder hacer subsistir su familia, y entonces tenía que venderse a sí mismo. Así que cuando eran libertados, pues voluntariamente servían ahora a un amo tan maravilloso como ese que le dio la libertad. Eran casos, no digo que siempre fuese así. Cuarto y último punto de los que estamos viendo, de la perspectiva de la salvación, la reconciliación. La reconciliación es la salvación vista desde la perspectiva del ámbito familiar. Estamos en un hogar, una familia, con los padres, los hijos, los hermanos, y las relaciones se rompen por los enfrentamientos que surjan. Y, por ejemplo, un hijo llega a estallar y se va del hogar y se marcha de casa y vive lejos y apartado durante X tiempo. Pero al tiempo vuelve arrepentido y es recibido con los brazos abiertos por parte de su familia, especialmente de su padre, de su madre, que le aman y está esperando ese momento de volver a restablecer las relaciones filiales que había en el hogar. Eso tiene que ver con la relación. Así que hemos visto justificación, santidad, propiedad y relación. Esos son los 4 puntos de un único elemento, que es la salvación en Cristo Jesús, ofrecido para aquellos que con fe acuden al Señor en busca de una respuesta para la sed de su alma. No estamos hablando de religión, estamos hablando de todo esto que presenta Dios como la salvación para ti. Y ahora lo aplicamos. Lo aplico ahora personalmente en mi vida para mostraros que no es religión, que es simplemente una realidad que cae con un peso enorme sobre mí y que yo por la fe la acepto. Empezamos. Cristo es la propiciación por mis pecados. Porque Dios era ese juez que había allí en ese tribunal sentado frente a mí, airado contra mí. Porque yo era pecador, yo era ofensor. Yo tenía establecida una deuda con Él, y una deuda que tenía que pagar sí o sí, que no podía eludir de ninguna manera. Y no había forma de aplacar esa ira, solamente pagándola. Y yo no podía pagarla. Pero el juez resulta que tiene un hijo, y el hijo sale ahí, en mitad del tribunal, y dice, yo me presento aquí para pagar la deuda de Esteban. Yo voy a pagar todo lo que Esteban debe. Y el juez acepta ese pago. Y la deuda de Esteban queda saldada. Dios deja de mirarme con ira. La ira de Dios se ha levantado de sobre mí
Y ahora Dios no me mira como un juez airado, me mira como alguien donde no ve culpa, donde la culpa fue quitada y alguien justificado. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Eso es lo que hizo que Lutero entrase de repente en shock y dijese, aquí hay que cambiar todo, un imperio establecido de una religión que nos está llevando a la locura de la oscuridad y del error. Justificados, pues, por la fe, creyendo, tengo paz para con Dios. Ahora hay paz. He sido justificado. El juez no está airado contra mí. Creí en Él y así se hizo efectivo el pago de mi deuda por Cristo, el Hijo del juez. Ahora, Cristo fue la expiación por mis pecados, porque Cristo ha sido el único sumo sacerdote que puede presentarse ante Dios y ofrecer un sacrificio perfecto que sustituye mi persona entera, todo mi ser, mi vida, la sustituye, representándome perfectamente como hombre y como culpable. Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Por tanto, Él es sacerdote que presenta una víctima que sustituye a Esteban en el altar del sacrificio, que era una cruz. ¿Y cuál era la víctima? Él mismo. Así que Jesucristo es a la vez en un solo ser sacerdote que entrega una víctima y víctima, porque se entregó a sí mismo. Así que Cristo realiza la expiación de mi pecado haciendo Él todo lo que se necesita. Ofrecer víctima y la víctima, ser víctima. Es por eso que la salvación no es obra mía, no es obra de ningún hombre, es obra de Dios. Y así mi pecado es expiado. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Os dais cuenta? Sacerdote y víctima. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin mancha. Sacrificio perfecto. Podía ser aceptado por Dios para perdonar mi pecado. Pues así limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, Cristo fue mi redentor, porque siendo yo esclavo del pecado, y vimos el tema del pecado y cómo era una esclavitud inquebrantable de forma humana, no podíamos romper esas cadenas que nos ataban por la eternidad, y estando yo en una situación de absoluta imposibilidad, por tanto, de salvarme a mí mismo y librarme de ese pecado, teniendo mi alma y mi corazón cautivos, llevando mis pensamientos solamente a cosas que eran contra los deseos de Dios, y yo no poder pagar nada por ello, Cristo pagó el precio de mi liberación. Cristo me compra, lo hace por precio, y dice, ya no eres de otro dueño, ahora me perteneces a mí, y perteneciéndolo a Él, me hace libre. Ahora vivo por Cristo y no hay mayor libertad que vivir para Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mención de la forma de salvación, redimió. Hay pago de por medio. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, eso lo hemos visto en el tema de la expiación, desde el ámbito de sacerdote. Dice, sí, pero lo voy a presentar, la expiación, ahora llevándolo a la redención. Quien se dio a sí mismo, como un sacerdote, que entrega una víctima, por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Ese sacrificio es un pago que se efectúa. Un pago de liberación. Efesios
1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, hablando de Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que la redención en su sangre implica el perdón de pecados. Salvación tiene que ver con redención. Y Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, no era la tienda que había aquí en Jerusalén, el tabernáculo ese, sino que, refiriéndose al cielo, sumo sacerdote de ese tabernáculo que es el cielo, ese lugar donde Dios vive y reina, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, no por sangre de animales, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Un pago definitivo por la eternidad. Comprados para siempre. ¿Y qué dice ahora entonces respecto, en base a esta realidad nuestra, el apóstol Pablo a los Corintios? Pues la carta de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pertenecéis a Dios, Dios os ha comprado. Sois propiedad de Dios, pertenencia de Dios, os ha comprado. ¿Cómo? ¿Cuánto ha pagado? Pues ha pagado en la sangre de su Hijo. Ese ha sido el precio. No fue oro ni plata. Capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Qué ridículo cuando vemos creyentes que sucumben al mundo, que entran por el aro de cosas que son de lo que el apóstol Pablo dice: todo me es estimado por basura, por mucho que nos guste, nos atraiga, nos parezca importante. Al lado de la gloria de Cristo es como basura. Y sois de Cristo, hemos sido comprados por Él, le pertenecemos. ¿Te vas a hacer esclavo ahora de los hombres? Podríamos decir, ¿quién puede pagar el precio de nuestra alma? Cuando el hombre pretende la salvación y la justificación de sí mismo delante de Dios, que Dios le dice: sí, mira, es que la salvación contiene un aspecto que es pagar tu propiedad. ¿Tú qué puedes pagar? Y el Señor dijo: si el hombre ganara el mundo entero, ¿de qué le vale? ¿Qué dará el hombre por su alma? Imagínate, no el más millonario. Ahora sabéis que hay una escala de millonarios, ¿no?, en el mundo, ¿no? Y ahora es Elon Musk, vuelve a ser el primero, lo había perdido el primer puesto, vuelve a ser el primero. No es que sea el más millonario, es que ganes el mundo entero, que tú tengas el mundo entero sea tuyo y te pertenezca. Y llega un día que te presentas ante Dios y dices: te doy el mundo entero a cambio de mi alma. Y Dios dice: ¿y yo para qué quiero eso? El mundo entero, esa pálida mota de polvo en el universo, que me pertenece a mí entero, el universo que cabe en la palma de mi mano, ¿me vas a ofrecer el mundo entero? Mira, tu alma vale más que el mundo entero, y por eso tuve que pagarla, con la sangre de mi Hijo, con la vida del Hijo de Dios eterno. Y por último, Cristo fue mi reconciliación. Porque yo estaba delante de Dios como criatura suya, pero me enemisté con Él. Vinimos a ser enemigos de Dios porque había algo que se rebelaba dentro de nosotros contra sus normas de su hogar. Esta es mi casa y aquí se hacen las cosas de esta manera. Y yo era continuamente rebelde a eso. Me fui. No quería saber de eso. Y no encajaba con esas normas. ¿Y yo por qué tengo que estar aquí a las 10:30? ¿Y yo por qué tenemos que comer todos juntos? ¿Y por qué tengo que doblar yo la ropa y guardarla en este sitio? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo me desagradaba. Y me voy. Pero llegó un momento que me di cuenta. ¿Cómo se vivía en mi casa? Realmente qué buen ambiente había.
¡Qué bendición! Comparado con lo que tengo ahora y con lo que me rodea, que es todo hostil, agrio, desagradable. ¿Cómo era mi casa y la vida en familia? Con mis hermanos, con mis padres. Sí, con las cosas que tenía que hacer, pero eran cosas tan buenas para la convivencia, para estar cómodo, para vivir en un entorno agradable, de armonía, de orden, de belleza. Porque los cuartos destrozados están muy feos. Comer por separado uno a cada hora es desagradable, es penoso. Cuando hay unas normas de un hogar bien conformado, es un disfrute. Y me di cuenta y digo, yo tengo que volver a ese lugar y con esa persona, que era mi padre. Así que Cristo hizo la paz entre Dios y yo. Me da un nuevo corazón, hace un nuevo ser en mí que desea ahora andar en esas normas, obedecer esas directrices, vivir en esa forma de familia. La veo positiva, agradable, buena. Cuán bello y delicioso es habitar de esa manera, juntos y en armonía. Me hace apto para seguirle, para obedecerle y para vivir en ese ámbito que antes me era hostil. Pero me di cuenta que más hostil era lo que estaba fuera de él y que realmente eso no era hostil, el hostil era yo. Así que movió mi ser, conmovió mi ser, mi corazón, me dio un corazón de amor y que desea amar a Dios y vivir en armonía y unidad con Él. Romanos, vamos a la cita, Romanos capítulo 5, versículos 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo? Señores, que estamos hablando de la salvación. La salvación es mediante la cruz de Cristo. Pero aquí lo dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo nos reconciliamos? Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando adoramos a Jesucristo es porque es el autor de todo esto. Así que Él insiste, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, que Él ha sido el que ha hecho esto, por quien hemos recibido la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos primero a Efesios, capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Vamos antes. Porque Él, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Está hablando de los judíos y de los gentiles. Ahora no hay judíos y gentiles, ahora no hay pueblo de Dios y pueblo no de Dios. Ahora de los dos hace un solo pueblo, una unidad. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, su cuerpo clavado en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando mata su cuerpo en la cruz, mata las enemistades que existen y nos reconcilia con Dios. A todos, los que tenían una ley, unos mandamientos, una elección por parte de Dios y los que eran ajenos a eso. Pero es que lo uno llevaba a lo otro para después hacer toda una humanidad entera unida en un solo pueblo, un solo hombre. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En su casa se entra limpio,
En su casa se entra bien vestido. En la presencia de Dios se está como Dios merece, como Dios es digno. Y Jesucristo nos ha santificado, nos ha limpiado, nos ha vestido preciosos, bonitos, de Él mismo, revestidos de Cristo. Y así nos reconcilia con el Padre entrando a su hogar. Y por último, 2 de Corintios, capítulo 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios. ¿Ok? No, esto no lo han inventado, ni lo han promovido los hombres, ni lo inician los hombres. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Es Dios el que lo hace y busca la reconciliación. Y nos reconcilia consigo mismo por Cristo. No porque tú quieres hacerlo, no porque tú pretendes ni inventas hacerlo, sino por Cristo. Tú no tienes tampoco ni siquiera el poder de hacerlo. Cristo tiene el poder de vestirte limpio, de limpiar tu suciedad, de hacer apto tu corazón, tu naturaleza, tu espíritu, tu alma, para obedecer y para estar en el hogar de Dios. Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ahora fijaros, está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué estás diciendo? Pues que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Dios estaba ahí, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La cruz y el perdón de los pecados. No lo toma en cuenta porque se estaba juzgando, no porque hizo manga ancha e hizo amnistía, como he dicho más de una vez. No es amnistía, no es decir que no pasa nada, que no pasa nada, que los pecados yo los olvido. No, que lo estoy juzgando, estoy matando a mi hijo ahí en la cruz. Y de esta forma vuestros pecados no cuentan delante mía, si creéis en Él. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la predicación del Evangelio. Para eso existimos aquí los creyentes. Somos embajadores de Dios en nombre de Cristo. Y en nombre de Cristo predicamos esto, que aquí no se ve muy bien. Predicamos esto. Predicamos a Cristo crucificado y resucitado de los muertos. De parte de Dios, dando el mensaje de Dios, las buenas nuevas de salvación. Eso es Evangelio. Reconciliaos con Dios, que Dios quiere hacer las paces con nosotros. Y podemos ser tan duros de decirle no. Así que podemos, como colofón, decir lo que dice el apóstol en Pablo en 1 Corintios 1:30, mas por Él, por Dios, que es de donde viene todo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué bonito. Repito, por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, estarás orgulloso, ¿no? Entonces, ¿no? Estarás muy contento. El que se gloría, gloríese en el Señor. En eso nos gloriamos. No en lo bueno que soy, no en el buen cristiano que me he convertido, no en lo bien que hago las cosas, no en lo bien que predico y que después no hago ni la mitad a veces de lo que predico, no en lo que yo, no. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa es nuestra gloria y a Él se la damos.